el tema de reimprimir las boletas. Vamos a charlar unos minutos con el doctor Luis Mariano, que tiene la gentileza de conectarse con nosotros en esta mañana del centro, dirigente radical, por supuesto, porque bueno, le vamos a pedir también una opinión de cómo viene observando el desarrollo de estas elecciones, que ha tenido muchos movimientos, ¿sí? Y también, bueno, preguntarle al doctor por su experiencia, bueno, por el tema del radicalismo, y bueno, que en estas elecciones del 26 también viene así como con diferentes figuras en distintos armados. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por conectarse con nosotros. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. El agradecido soy yo. Doctor, bueno, ¿cómo viene observando todo este desenvolvimiento, ¿sí? de la política, todo lo que está pasando ahora en cuanto a estas elecciones nacionales? ¿Sí? Pedirle una opinión de estas alianzas que se han formado. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Bueno, realmente de los años que estoy dentro del radicalismo, uno lo ve con profundo dolor, dolor político, el hecho de que el radicalismo es un partido nacional y realmente o lamentablemente ha perdido esa, esa impronta, ¿no es cierto?, de tener una unificación política y un mensaje político para la nación en su conjunto. La particularidad quizás más dolorosa para uno aparece dentro de la provincia de Buenos Aires, donde el radicalismo no presenta una lista propia, Sí. ni presenta ni una coalición, solamente algunas personas están incorporadas en algunas listas en la provincia de Buenos Aires como para eh, elegir personas y no elegir realmente políticas. Fíjese que hay un problema de muchos años donde está gobernando el peronismo la provincia de Buenos Aires y el radicalismo aún con su presencia tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires, no ha logrado instalar un tema como para decir, bueno, esta puede ser una corriente de opinión, una corriente a seguir, por ejemplo, sobre educación o sobre obras públicas o sobre vivienda o sobre salud. El radicalismo es prácticamente una, una corriente que ocupa un lugar dentro de un espacio que sea la legislatura provincial, pero no con la intensidad o la envergadura que debe tener el partido en el sentido de movilizar y cuestionar todo lo que viene pasando, en este caso en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que la vemos con una política errática desde hace mucho tiempo, con problemas insolucionables desde hace mucho tiempo, y el radicalismo ausente en esos temas. Por supuesto que siento un profundo dolor. Doctor, y bueno, ¿usted considera, atribuye que esto pasó después de la ruptura de Juntos por el Cambio, que faltó reorganizarse? Y quizás todo haya empezado en el 2001, 2001. donde digamos que el radicalismo sufrió una explosión y una dispersión bastante importante. Juntos por el Cambio fue una, una posibilidad quizás importante para poner al radicalismo en su lugar, pero realmente o por distintos motivos que habría que analizar en particular, no se logró, no se llegó, ¿no es cierto? Quizás así Sí, rápidamente, pensando rápidamente, quizás el PRO no le dio el lugar que tenía que haber tenido el radicalismo en ese momento y el radicalismo quizás no supo ponerse en el lugar de Junto por el Cambio como protagonista. Quizás fue una postura más secundaria. Quizás pasó por ahí o habrá que analizar un poco más, ¿no es cierto? sí, no, 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 por supuesto, por supuesto. Igualmente, lo digo por el Juntos por el Cambio porque es como había empezado a tomar nuevamente fuerza el partido a nivel político, ¿no? Había empezado a tomar nuevamente fuerza. Y después, bueno, a partir de lo que fueron estas últimas dos elecciones, es como que ahora se volvieron a dispersar. Ese gordito. Sí, realmente el problema es
es realmente para nosotros grave, porque vemos que hay muchos radicales, entre comillas, radicales, que van integrando otras fuerzas, ¿no es cierto? Pero falta el radicalismo, ¿sí? Sí, Es como que radicales sin radicalismo. Y eso no puede existir, porque el radical existe en la medida que exista el partido. Yo no puedo decir que soy del radicalismo y estar trabajando para otra fuerza interna que compite con el radicalismo. Es realmente algo absurdo y quizás esté encuadrado, como dice la Carta Orgánica, en una inconducta partidaria. Pero más allá de la sanción que puede aplicarse o no, ya el radical de ninguna manera va a trabajar fuera del partido. claro. Sí, El radical dentro de un ámbito, y el ámbito es el Partido Radical. Por eso digo que puede haber radicales, pero falta el radicalismo. sí, sí, sí. Bueno, esto a ver, lo hemos comprobado en este último tiempo, ¿no? Porque digo, amén de las coincidencias o de las diferencias, siempre se trabajó dentro del Partido Radical, desde dentro del Siempre, Partido Radical. siempre y siempre fue un protagonista de la política, el radicalismo, no es un actor secundario o terciario. Es un actor, ha sido un actor históricamente importante dentro de lo que es la República Argentina, de lo que es la provincia de Buenos Aires. El radicalismo nace en la provincia de Buenos Aires y no puede ser que ahora estemos en las exequias del radicalismo en la misma provincia donde nació, independientemente de que haya otras provincias que sí existe el radicalismo y con fuerza. Pero el radicalismo es un partido nacional, tiene una impronta política para toda la nación en su conjunto, no para particularidades, que también en cada ámbito la tiene, ya sea a nivel provincial o a nivel municipal. Lo sorprendió, le llamó la atención, por ejemplo, en lo que ocurrió en septiembre y también preguntarle si considera que puede pasar en octubre de esta polarización que se dio entre Fuerza Patria y Libertad Avanza, porque en Chivilcoy no se daba esta particularidad que pase lo mismo en la provincia, que pase lo mismo en Chivilcoy. ¿Sí? Y ahora, bueno, pensando en el 26 de octubre, si bien por ahí, obviamente, acá en Chivilcoy vamos a tener cuatro fuerzas, metieron concejales, pero la mayoría de los votos fueron también para esta polarización, ¿no? ¿Le ha llamado la atención? Sí, por supuesto que nos llama profundamente la atención. Lo que pasa es que este, em, acá las fuerzas que de alguna manera quieren combatir el populismo se han puesto de alguna manera muy enfrentadas en sí mismas, se han encerrado en sí mismas y no han buscado puntos de contacto para realmente derrotar el populismo. Hoy el peronismo, ¿no es cierto? Hoy, digo hoy, desde hace muchos años, ha tomado una filosofía política que es el populismo, ¿no es cierto? Donde eh, mm, el populismo en líneas generales podemos definirlo como la degradación permanente de las instituciones republicanas y democráticas. Y lo digo en ese sentido precisamente para poder graficar lo que ha sido el peronismo gobernando. Ya ¿por qué? Porque ha generado inflación, ha generado un vaciamiento de los recursos, no ha generado producción, bueno, etcétera, etcétera, y sin embargo gobierna. Por eso definimos como populismo, ¿no es cierto?, alguna política que hay que combatir. Y la verdad que debiera el mismo partido político, el mismo peronismo, debiera salirse de ahí. Sin embargo, sigue sosteniendo exactamente lo mismo, o sea, como alternativa al electorado quiere más populismo. Y realmente eso nos ha llevado a esta situación de pobreza nacional, que hoy se nota por los reclamos sistemáticos que hacen los distintos sectores. Legítimos reclamos, ¿no es cierto? Pero evidentemente hay algo que no se asume, esté mi ley en el gobierno o esté quien sea, que es precisamente que el país está empobrecido.
Claro. ¿Cree que se está dividiendo mucho, se dividió mucho, hablando de la elección de Chivilcoy, el voto, vamos a denominarlo, si quiere, entre comillas o no entre comillas, anti-kirchnerista, que se dividió mucho? Sí, pero O sea, que se fueron sacando votos mutuamente, digamos. claro, sí, analizando el resultado, pero habría que ver en las próximas elecciones que hay toda una cuestión emocional, digamos, para emitir el voto, si realmente se repiten estas circunstancias. Claro, sí. Sí, es un No, análisis no sé también, si ¿no? estoy Sí, claro. sí, 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 sí. Eh, este, sí podemos analizar la elección anterior y es lo que vos Es decís, muy difícil pero igual, es muy difícil porque, o sea, claro, Chivilcoy tiene sus eh, particularidades. En cada si elección el tiene su voto particularidad. es claro No y sé, es eminentemente emocional. claro. Sí, también. Realmente la decisión, ¿no es cierto? La decisión instantánea, la decisión en ese momento. Sí, creo que Bueno, también eso nos pasa a nivel nacional, doctor. O nos viene pasando. pero por supuesto, fue un voto emocional que ganara Milei. Ahora yo no sé si tiene la misma cantidad de votos. Claro. Sí, Lo además vamos a ver el una 26. elección de Claro. medio término también te modifica el escenario. Bueno, no sé si esto que ha pasado, sí, se lo pregunto también, bueno, por esto que ha pasado ahora con el tema de bueno, el cambio de candidato, Santilli por Esper que renunció, el pedido de, bueno, de reimprimir las boletas, que no las van a reimprimir. Digo, ¿puede modificar algo el escenario o usted considera que no se va a mover? Digo, el votante sigue siendo votante y hay que ver qué pasa Eh, con los de afuera, ¿no? Habría que ver si realmente el mensaje que está dando los adherentes a mi ley realmente recibe el electorado ese mensaje para volver a votar, ¿no es cierto? Realmente es grave lo que pasó, ¿no es cierto? Independientemente de Esper, que no lo conozco, ¿no es cierto? Pero había tenido mucho protagonismo Sí, y ahora el hecho de sacarlo de la lista implica también una cuestión bastante traumática, digamos, en términos médicos. Pero habría que ver si el mensaje en la comunicación entre lo que hace el grupo de Milei, el partido de Milei, le llega al electorado para sostenerlo o no, y sí. ¿cierto? Sí, por además, digamos, no tiene a una figura ya marcada como libertario y bueno, pasa a tener a una figura más del lado del PRO, ¿no? Cambia ahí Definidamente del PRO. definidamente del PRO, claro. Definitivamente del PRO, ¿no es cierto? Y tuvo que acceder por desesperación, no por una inteligencia política, porque lo que ocurre con Esper, ¿no es cierto? Que si uno analiza otras listas, también estaría en las mismas condiciones muchos candidatos, ¿no es cierto? Donde también no podrían estar en las listas si lo equilibramos, si lo ponemos a la altura de lo que le pasó a Esper, No, no, ¿cierto? sí, no, por supuesto. Hay Ahora, anamismo, ¿cierto? sí, Hay ahora, anamismo, pertenece a Montonero, este, se ha reunido con Maduro, que es un narcotraficante reconocido, ¿no es cierto?, y gobernante de Venezuela. Entonces, son realmente personas que moralmente o éticamente dejan mucho que desear, como para uno ir a votarlo con las dos manos, ¿sí? Sin embargo, están en las listas, le, independientemente de otro. le preocupa, doctor, bueno, porque lo hemos charlado con usted cuántas veces, ¿no? El tema de las instituciones, el tema justamente de la ética, digo, que se esté hablando tanto en este último tiempo, no importa el gobierno, ¿no? Por lo menos en estos últimos años, a esto me refiero, de un tiempo a esta parte, hablar tanto de corrupción. Bueno, claro que es preocupante, pero también tenemos que ver que tenemos una justicia, lamentablemente, que no funciona en tiempo real. Ojalá hubiera funcionado en tiempo real cuando hay un tema para investigar y lo investiga, porque denuncias pueden aparecer muchas, pero habría que acreditar
que realmente existe el delito, existe el imputado y quién es el responsable y la sanción o la condena. Pero eso es función de la justicia y la justicia no funciona en tiempo real, funciona en tiempo de en los tiempos y en la intensidad del poder ejecutivo. Si el poder ejecutivo tiene una intensidad política importante, la justicia es como que se retrae, ¿sí? Y cuando el poder ejecutivo está, entre comillas, tambaleando o no tiene esta intensidad política, la justicia funciona de otra manera. Y eso lo podemos ver. Entonces, lo podemos ver, lo podemos notar. Y eso es precisamente lo que, de alguna manera, aparece en estos actos de corrupción, donde el poder que lo tiene que corregir es la justicia y no lo hace en tiempo real. Yo no digo que todos sean culpables, no digo que todos sean responsables, pero sí que vaya a la par de los acontecimientos, cosa que la justicia no lo ha hecho, lamentablemente. Es una justicia que eh, mm, puede ser buena, pero quizás a destiempo. Claro, viene con mucho delay, ¿no? Para tomar las... En este caso, Los conceptos claro, y actuales. son mucho tiempo pasa, ¿no? Hasta por ahí uno ya hasta se olvidó, ¿sí? Se olvidó de lo que ocurrió, bueno, a excepción de cuando hay algún fallo que nos, digamos, nos refresca un poco la memoria, ¿no? Tal Em, cual. yo sé que es difícil lo que le voy a preguntar. ¿Difícil en qué aspecto? Sé que es difícil por ahí llegar a acuerdos, a consensos, ¿sí? Pero lo va a tener que intentar el radicalismo de cara a 2027 para, digamos, esta es una elección que ya se ha dejado pasar. Me da esta sensación de afuera, no sé qué opina usted, pero bueno, hay El, que el, replantearse para 2027. el radicalismo se tiene que juntar nuevamente dentro del ámbito que es el ámbito de nuestros partidos políticos, de nuestras casas radicales, ¿sí? A hablar de radicalismo y empezar a dialogar entre nosotros. Es fundamental. Hoy el radicalismo presenta una absoluta debilidad en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito legislativo nacional o en el ámbito legislativo provincial, hablando particularmente de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, establecer un diálogo, hegemonizar un diálogo, se hace un tanto difícil, en la medida que el poder de instalar un tema, de instalar, no se tiene la fuerza, esa fuerza que nos da la cantidad, Claro. el número. Entonces, el radicalismo creo que pasaría hoy por hoy este, por sentarnos todos los radicales en nuestras casas partidarias a hablar del radicalismo y qué pensamos a futuro con respecto a nuestro partido. Pero si, pero si priorizamos, ¿no es cierto?, las candidaturas propias y saltamos de partido en partido, hasta veces en, en partidos que no tienen ninguna entidad, ¿no es cierto? Vemos que el radicalismo no va a poder, por lo pronto, resurgir como uno pretende. Sí, bueno, y ahora, si usted justamente lo que acaba de decir, ¿no? Con estas candidaturas, porque si uno empieza a mirar la boleta única de papel, los primeros candidatos, hay radicales, como usted dijo usted, radicales no radicalismo, pero radicales, y hay muchas figuras también que surgieron del radicalismo, que después cada uno fue tomando su camino, pero digo, Y cuando no le convino más el partido, se fue, se fue. porque realmente es eso, ¿no es cierto? La misma, hay muchos ejemplos de esto, cuando al partido no le dio lo que quería, se fueron. Y no es así. A veces uno puede ser candidato, o algunas veces puede ser votado y otras veces no. Y digo más, quizás sean las más veces las que uno no sale elegido que aquellas que sí sale elegido, ¿no es cierto? Hasta, hasta parece que una relación medio masoquista lo que hace uno dentro de un partido político, porque realmente va con todas las pretensiones y las aspiraciones a ser, y resulta que no es.
y entonces pasa el tiempo. Pero eso sería anecdótico en la medida que uno tuviera la convicción de ser radical y que pudiera establecer esta cadena que se ha roto entre los adultos y los jóvenes. En el radicalismo se ha roto. Los jóvenes tienen una velocidad para decidir sus propias, este, eh, su propio proyecto de vida, de vida política, digo, de vida política, que los adultos. Los viejos como uno ya tienen una manera de pensar mucho más distinta y a veces eso hace que tengamos esta incomunicación, ¿no es cierto? Este corte, esta ruptura que se ha dado entre los jóvenes y los adultos dentro del radicalismo. Le hago la última consulta, doctor, y lo libero agradeciéndole la gentileza de atender con nosotros. Me parece que, más que consulta, digo, lo escuchaba, y digo, me parece que hoy, bueno, hablaba de la juventud, sí, de la experiencia, pero bueno, me parece que hoy no es solamente el radicalismo, ¿no? Creo que hoy los partidos políticos de un tiempo a esta parte empezaron a atravesar estas dificultades. Digo, a partir de los frentes, de las alianzas, digo, en algunos casos se fue perdiendo la esencia de lo que alguna vez fue el peronismo y el radicalismo, ¿no? Correcto, eran realmente verdaderas presencias dentro de la sociedad, lo que ahora realmente se ha perdido. También se ha perdido a veces la impronta que trae cada uno de los partidos para ponerla en el seno de la sociedad. Esta impronta donde estamos comunados todos, adultos y jóvenes, dentro de un mismo, dentro de una misma casa. Eso le pasaba al peronismo y le pasaba al radicalismo, como a otros partidos. Sin embargo, hoy eso realmente está quedando en el olvido, lamentablemente. Y sí. Bueno, vamos a ver qué pasa en estas elecciones del 26 de octubre, en definitiva, ¿no? Con todo esto que viene ocurriendo, pero bueno, lo importante es que la gente también pueda ir a votar, ¿no? Me parece que es Eh, importante que pueda elegir a sus representantes, porque bueno, venimos teniendo distintas discusiones en el Congreso de un tiempo a esta parte, que por ahí el Congreso, el Consejo Deliberante, por ahí no lo toma de manera tan trascendente, pero en definitiva nos marcan las leyes, nos marcan las ordenanzas, regulan nuestras vidas en algún punto. Sí, es importante, ¿no es cierto?, la deliberación, no me cabe la menor duda. Si no hay deliberación, no hay democracia. Por lo tanto, la democracia implica una deliberación plena para que haya luego un consenso. Y el consenso implica no imponerse en la voluntad de uno sobre la del otro, sino que articular en cada una, ¿no es cierto? Quizás lo mejor que sean para el país o la provincia o el municipio, pero nunca cortar el diálogo, por lo menos el radicalismo, ni aún en los peores momentos de la República Argentina, cuando aún gobernaban los militares, trataba de dialogar para, ocurriendo lo que ocurría respecto a la desaparición de personas, todo lo que sabemos, ¿cierto? El radicalismo buscaba de alguna manera colaborar, ayudar para que lo peor no ocurriera. Entonces eso es una convicción democrática, el hecho de poder conversar, poder hablar, sentarse, discutir, ¿no es cierto? Y buscar lo mejor para el que sea para el ámbito donde se desarrolle, sea local, provincial o nacional. Eso es la historia del radicalismo. Pero bueno, lo que digo, a veces hay un corte en estos momentos, es tan vertiginoso la velocidad con que ocurren las cosas, Sí. este, lo podemos ver en la tecnología, pero también la política tendría que estar de alguna manera acompañando esta velocidad. Y aquellos que tenemos unos cuantos años y de alguna manera tenemos una formación dentro que nos dio los años, tenemos mucho más, de alguna manera, paciencia o tenemos
una visión un poco más tranquila. Pero bueno, los jóvenes tendrán que estudiar un poquito más, y digo estudiar porque la política se ha tornado muy compleja, y compleja porque todo el mundo con la comunicación que existe hoy tiene incidencia en todo. Sí, Y quizás antes, por la distancia y la falta de comunicación plena, las cosas no se sabían y los tiempos políticos eran distintos, ¿sí? O muy distintos, ¿sí? sí. Podemos, podemos hablar de Napoleón en Europa y cuando ocurre la Revolución de Mayo acá. Napoleón la empezó muchos tiempos antes, hasta que acá, bueno, ocurrió esta oposición, pero no vamos a hablar de Ahora, historia, ahora en X pero, o en pero Twitter, ahora ahora sería sí. instantáneo. Claro. Ahora sería instantáneo. Las juntas que se iban formando en España, nos enterábamos acá 3, 4, 5, 6 meses después de lo que iba ocurriendo políticamente en España, por ejemplo. Bueno, pero más allá de esas circunstancias, ¿no es cierto? Hoy nos obliga a estar absolutamente informado y también absolutamente preparado para tener esta impronta de cómo enfocar, cómo analizar cada uno de los conflictos que se aparecen ya en el tema planetario, porque no resulta indiferente, no resulta indiferente, entre comillas, la paz que se pudo haber logrado recién entre Palestina e israelíes. No resulta indiferente. No resulta indiferente porque acá ha habido movimientos que se han salido a favor de Palestina, y no porque estemos en contra de Palestina, sino porque sí en el gobierno de Gaza y de Hamas precisamente son gobiernos terroristas. Entonces, todas estas cuestiones son complejas, pero son instantáneas, o sea, nos vamos enterando en tiempo real. Por lo tanto, la formación que uno tiene que tener es precisamente para dar una respuesta, una impronta, de acuerdo a los acontecimientos que tenemos. Doctor Luis Mariano, muchas gracias como siempre por conectarse con nosotros. Muy amable. No, no, el agradecido soy yo y muchas gracias por tenernos en cuenta. Que siga muy bien. El doctor Luis Mariano Muy charlando amable. con nosotros acá, bueno, dirigente radical, por supuesto, dialogando en esta mañana del centro para también meternos un poco en el mundo de la política. Vamos a hacer una última tanda y después